Estamos con Victoria y Gisela, que han aprobado agentes de la Hacienda Pública y nos van a contar su experiencia en la preparación de la oposición. Así que hola Gisela, hola Victoria. Hola. ¿Qué tal? Buenos días, bien. ¿Cómo estamos? Muy contenta. Ya no tiene nada que ver de estar aquí a cuando veníais al centro con la carpeta, totalmente diferente, o cuando os conectabais, ¿no?, a través de telepresencia. Bueno, pues, ¿qué habéis estudiado? ¿Por qué elegisteis esta oposición? Que yo creo que sí que es importante. Y luego, pues, ¿qué ha sido el día a día? Es lo que realmente creemos que puede interesar pues a esas personas que seguramente van a ver esta grabación y que para ellos puede ser muy importante por lo que vosotras vais a contar. Entonces, si os parece, empezamos por lo que estudiasteis y por qué elegisteis opositar y concretamente esta oposición. Concretamente esta. Pues yo estudié Derecho y en un momento que no estaba trabajando me salió una plaza de laboral en el Ayuntamiento de Madrid y ahí abrí los ojos. Dije, yo quiero ser funcionaria y me motivé mucho para hacer una oposición. Y en esta ocasión, que yo oposité cuando era bastante jovencita, en esta ocasión lo que sí que hice fue mirar todas las oposiciones que más o menos me podían gustar y me hice un Excel con las pruebas, los exámenes que había en cada una, si pedían ofimática, si no pedían ofimática, las plazas, si eran anuales, si no eran anuales, y la de agentes de Hacienda me gustó el temario, vi que más o menos podría sacarlo en un plazo prudente de tiempo y me gustaba, y entonces me decidí a agentes de Hacienda. Muy bien. Eso es lo que yo hice. ¿Y tú, Victoria? Pues yo estudié Ciencias Empresariales cuando existía la carrera, hace mucho tiempo, y bueno, yo pues como que llegué a un tope en mi trabajo y decidí que quería una vida diferente, quería dedicarle tiempo a mis hijas, que tengo dos hijas, de 5 años y de 2, que en su momento era recién nacida cuando empecé, y decidí pues tener una calidad de vida mejor, y aunque a lo mejor el sueldo pues fuera el mismo o incluso un poco más bajo, me merecía la pena. Mi prioridad era estar con mis hijas, educarlas, criarlas. Entonces vi que la mejor opción para poder hacer eso era opositar. ¿Y por qué decidí esta oposición y no otras? Pues porque me gusta, bueno, yo estudio empresariales, me gustan las finanzas, me gusta el tema de la fiscalidad y tal, entonces decidí esta rama y tuve muchas dudas entre técnico de Hacienda y agente, pero al principio técnico de Hacienda dije, bueno, tanto tiempo sin estudiarme este temario tan denso, que es muchísimo más que agentes, entonces decidí por agentes. Y vi que también que tenía un ratio relativamente bajo de presentados aprobados, que eso también lo estudié con respecto a otras oposiciones, lo estuve comparando. Este es su grupo, del subgrupo C1. El subgrupo C1. Y por eso me decidí, porque me gustaba y porque además tenía un ratio, el mejor ratio de presentados y aprobados. En eso me fijé. ¿Y cómo fue vuestro día a día de preparar la oposición? Duro, muy duro. Yo tuve como 2 etapas. Primero en una en la que no estaba trabajando y le dedicaba todo el tiempo que podía, pues hasta que aguantaba. Mi criterio era hasta que aguantaba. Dormía bien, pero me levantaba y desayunaba tranquilamente y me ponía a estudiar. Hasta que aguantaba, luego ya comía, descansaba un poquito, un ratito para mí y otra vez estudiar por la tarde. Y así pues todo el tiempo cuando no estaba trabajando. Luego ya he tenido etapas que he trabajado. Una he trabajado en fin de semana, entonces entre semana dedicaba igual todo el tiempo que podía, y en fin de semana, en los tiempos que tenía, en el metro, los tiempos muertos del trabajo, pues me llevaba test o con el móvil ir viendo la ley, y así siempre, en todos los tiempos muertos yo aprovechaba. La Constitución era mi amiga, como dicen los profesores, y yo la Constitución además, como es muy pequeñita, te la puedes llevar muy fácilmente en el metro, entonces yo la tenía machacada, escrita, todo con mis cositas, entonces siempre llevaba la Constitución en el bolso, eso siempre lo llevaba. Y luego también me han pillado otro trabajo, justo entre exámenes también, y trabajando entre semana, y ahí pues me tuve que organizar y muy duro porque claro, estás muy cansado físicamente y de estudiar, entonces pues llegaba del trabajo, comía, descansaba un poquito, dormía un poquito y me ponía toda la tarde pues hasta que aguantaba igual, básicamente. Y el fin de semana encerrada en casa.
Sí, que la diferencia de estar trabajando y disponer Sí. de horas a no disponer, pues es diferente. Claro, había que organizarse. Sí. ¿Tu, Victoria? Pues para mí durísimo, durísimo porque tenía un bebé de meses y en principio yo dije, bueno, pues esta oposición que es cortita, para que pueda estar un año con ella, el primer año de su vida, que pueda estar yo con ella y tal. No, o sea, la oposición requiere mucho tiempo y nada, estuve todo el curso desde que empecé las clases en octubre, estuve todo el curso por las mañanas con la bebé y por las tardes mi marido pues se quedaba ya con las niñas y yo ya estudiaba toda la tarde y la noche. Muy bien. Y la noche. Y luego pues por las noches me despertaba el bebé también y un poco descansaba, estudiaba, un poco así, como podía. Hasta bueno, los 3 meses previos al examen, que cayó en verano, que ahí pues nos ayudó un poco mi madre también, y esos 3 meses estudiaba absolutamente todo el día. O sea, que tenías a tu disposición ahí sí un batallón. Claro, ahí ya sí que tuve mucha ayuda, me hacían la comida, me hacían todo en la casa, Claro. Estaban con las niñas, entonces yo le pude dedicar el tiempo que la oposición necesitaba y que yo veía que lo tenía que emplear si quería tener opciones de poder aprobar, porque llevaba poco tiempo. Entonces, pues podía estudiar una media de esos últimos 3 meses previos de 13 horas al día, o una burrada. Sí. O sea, una burrada. Y a veces comía leyendo, o sea que... Porque me planteaba yo unos objetivos diarios y los tenía que conseguir sí o sí. Entonces, si iba mal de tiempo, tenía que intentar recuperarlo quitándome tiempo de descanso. Entonces... pues eso, probé y luego pues muy bien, claro. Luego te dices, merece la pena todo todo el tiempo para dedicar a las niñas. Sí, pero muy duro, muy difícil porque mis hijas me demandaban, querían, mamá, vamos al parque, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y yo siempre tenía que decir, es que tengo que estudiar, es que tal. A veces sí, pero no todas las veces que a ellas les gustaría, o que a mí me gustaría también. Eso es muy duro de gestionar, en tu caso sobre todo con niños, claro, pero yo pues con mi madre, porque yo convivía con mi madre, entonces claro, pues normal, a ella alguna vez le apetecía hablar un poquito más, porque claro, que apenas tienes tiempo de hablar, yo era como una máquina, claro, trabajar, estudiar, descansar, dormir, y entonces alguna vez claro te demanda la atención, lógicamente. Y la pobre, pues ella es la que se ocupaba de tenerme la comida puesta nada más que llegaba del trabajo, para que yo no perdiera ni un segundo. Y para ellos, y bueno, mis amigos, evidentemente, se han sentido un poco abandonados, pero bueno, me llamaban de vez en cuando, pues para ver qué tal estás, para animarte, y eso también es duro. Es duro dejar a los demás, porque claro, no tienes más remedio, es que no tienes tiempo. En su caso, Victoria, pues una superwoman, pero es muy difícil. A mí eso me ha costado. Tienes que quitar tiempo de tu vida para dedicarle a la oposición. Sí, mucho. Sobre todo los meses previos, ¿no? Esto no significa, hay que estar dispuesto a ello. Sí, pero esto no significa que vaya a ser todo un año así. O sea, yo, por ejemplo, tomar la decisión de estudiar una oposición no significa que tengas que estar todos los días 12 horas en casa. No es eso. Pues al principio pues puedes dedicarle menos horas, puedes alternarlo con planes pues, sociales o de lo que sea, pero claro, los meses previos al examen sí que tienes que mentalizarte de que hay que estudiar. Sí, porque tienes que asimilar muchísimos conceptos y tenerlos en la cabeza en muy poco tiempo. Claro. Concretar, Hay que llevar los 35 temas, que ahora son 37, sabéis que han aumentado 2. De aduanas y más tiempo para el test. Y luego han desglosado, sí, el tema de renta ha sido desglosar y dejarlos en 3. O sea, bueno, el tema de renta realmente es el mismo. Igual. Sí, yo en cambio, yo ahí difiero un poquito en el plan de Victoria, pero yo creo que eso también es muy personal de la persona, sí. Cada uno. Yo, por ejemplo, mi enfoque y lo que yo hice y a mí me resultó, cada uno tiene que ver también sus posibilidades, sus capacidades e incluso la capacidad de sacrificio que tiene cada uno. Yo, por ejemplo, antes sí pues salía, lo normal, pero en la oposición yo no he salido apenas, o sea, yo no tenía vida social. Es verdad que yo me he dedicado mucho a estudiar, sobre todo el primer año yo estudiaba, pues lo que te he dicho antes, todo lo que podía. Es verdad que yo no descansaba mucho, quiero decir,
que mi sacrificio fue muchas horas. Todo lo que podía yo estudiaba mucho, pero eso ya es un planteamiento personal de cada uno. Mi enfoque era, el primer año sobre todo, estudiar muchísimo, el segundo ya no tienes que estudiar tanto, sino más bien entender, que es más difícil, porque ya relacionas las cosas, que es el segundo examen nuestro es de desarrollo, y si tú no lo entiendes, aparte de que te lo sepas de memoria, pero lo tienes que entender. Entonces, el primer año, como es la primera o segunda vuelta que das al temario, yo por lo menos le dediqué mucho, y es verdad que sacrifiqué más vida personal que a lo mejor otras personas. Yo en mi caso sí, yo decidí hacerlo así, pero eso ya es muy personal. ¿Qué destacaríais del CEF, del Centro de Estudios Financieros? Bueno, a mí la organización que tiene el CEF se nota que lleva años de trayectoria y que tiene una organización pues, en cuanto a las clases, en cuanto a la forma de enseñar, la plataforma. La organización a mí me ha encantado, pero es que además he tenido la doble suerte de que me han tocado unos profesores en tributario, o sea, sobresalientes. Y eso para mí ha sido determinante, aunque luego hablo con ellos y me dicen que no, que es un mérito mío, que es porque he estudiado yo y tal, pero yo sé que algo tienen que ver. Y tener a unos profesores no solo que te enseñen, sino que también han sido opositores, entonces te comprenden perfectamente, saben por lo que estás pasando, los baches que puedes tener, cuando tienes ese bajón de no me sé nada, no lo recuerdo, me sale mal unos cuantos ejercicios y es el drama de tu vida. Y pues esos momentos, yo hablaba con ellos, concretamente con uno, y... Lo puedes decir, Fran. No pasa nada. Fran ha sido mi apoyo también, Fran también. Y entonces me ha ayudado muchísimas conversaciones a seguir adelante, porque además él también tiene hijos, entonces entendía mi situación. Y eso, o sea, súper contentísima, o sea, súper contentísima, que a mí me ha ayudado muchísimo. La organización me ha encantado de la academia y tal, pero los profesores magníficos. Y Marta igual, Marta sí. Es muy pausada, muy de que entiendas todo, es más tranquila, que te ayuda a asimilar muy bien los conceptos. Sistema distinto. Sí, un sistema distinto. Sí, pero los dos te comprenden como persona también, no solo como profesores. Te apoyan y dan la materia bien, la comprenden cuando la están dando, porque eso también se nota. Lo transmiten muy bien. Y te resuelven las dudas, entienden lo que estás preguntando, sabes un poco... No sé si yo a lo mejor porque tuve feeling, pero vamos, a mí yo muy contenta, súper contenta, de verdad. Pues yo en mi caso, yo entiendo que cualquier oposición casi de cualquier cuerpo o escala hace falta tener una academia, porque es muy difícil organizarse uno, y sobre todo al principio, que no has visto el temario, entonces no conoces todo el temario, los ejercicios no los dominas, entonces yo creo que es imprescindible una academia para ponerte una rutina, que te pongan clases, que tengas que hacer ejercicios, hablar con compañeros también, aparte de los profesores, también es importante los compañeros, porque en una clase, sea online o sea presencial, pues yo puedo tener mis preguntas, otra persona tiene preguntas, entonces ya puedes entrar en otros temas, profundizar en otras cosas que tú no habías caído y otro compañero pregunta. Luego también compañero, lo importante. Luego también gente que está en tu misma situación, porque mis amigos, pues sí, claro, podían empatizar conmigo, pero no estaban conmigo todo el rato estudiando lo mismo, ir a clases. No te entendían. Y con mis compañeros sí, los momentos esos de bajón que los tenemos todos, pues con los profesores que han opositado, lógicamente, y con tus compañeros que están en ese momento igual que tú, que están un día tristes, otro día estás animadísimo, otro día estás, voy a dejarlo, porque yo también he tenido momentos de esos, cuando he suspendido, he tenido momentos de esos que cuesta muchísimo remontar, pero luego hay que motivarse y hablando con compañeros. Incluso una pregunta, ¿cómo se repone uno cuando suspende? A mí me costó, pero luego lo haces. Pues yo tenía siempre una semana o dos de bajón. Y en mi caso, además, con mi madre, que era la pobre que opositaba conmigo, entre comillas, lo hacíamos entre las dos, el bajón este que te da. Pues yo lo que intentaba es unos días desconectar.
unos días no Llorabas hacer unos nada, días, no hacer nada, pero enseguida ya, claro, yo tenía muy claro cuando empecé a opositar que tenía que motivarme y sabía que iba a suspender. Mi madre no lo tenía tan claro, mi madre pensaba que era como la universidad, que estudias y apruebas, pero no siempre es así. Victoria ha aprobado a la primera, pero es verdad que es muy normal no aprobar a la primera. Es más normal Y eso hay que tener esa resistencia personal y motivacional, porque luego además también es duro el que, como todo el mundo sabe que estás opositando, a mí me influía mucho el que me preguntaran, pues otra vez, y claro, comentarlo con gente que no, a lo mejor no es muy allegada a ti, tener que estar dando explicaciones. Entonces parece que una persona también te hace un poco así, pero no, lo que hay que hacer es luego subir. Una vez que ya te has comprometido a opositar, pues decir, bueno, es normal, he suspendido, será que hay cosas que no las llevo bien, y es verdad que te analizas tú mismo, y en mi caso, por ejemplo, pues yo no tenía bien hecha la estrategia la primera vez que fui, no me planteé bien el segundo examen, porque yo superé el primero, pero el segundo no, y fui consciente que no lo había hecho bien. Pues nada, a las 2 semanas más o menos ya te recuperas y te pones otra vez con la rutina y no hay más remedio. Y hay muchos motivos para seguir adelante, con lo cual, y además mucho trabajo hecho por detrás, claro, que eso es lo más importante para mí también, es que yo además yo sí que era consciente que no iba a aprobar, o sea, no que no iba a aprobar, pero que era muy fácil que no aprobara la primera. Yo era muy consciente de eso, pero en eso sí, o sea, claro, tienes la ilusión evidentemente de aprobar a la primera, pero lo entendí que no era fácil, porque hay mucha gente estudiando, mucha gente con mucho nivel, ya somos muchas personas que hemos hecho una carrera, que estamos acostumbrados a estudiar, y luego, claro, gente pues que ya lleva unos años y ha suspendido, y evidentemente es más fácil que pueda aprobar que tú, que llevas un año, por ejemplo, como me pasó a mí. Y bueno, pues motivarse y otra vez empezar y humildemente pensar que es que a lo mejor no lo has preparado todo lo bien que tú crees, que eso también te puede pasar, claro. Muy bien. ¿Y el aprobado? ¿Cómo se lleva el aprobado? Eso es una de las emociones más intensas que yo he vivido en mi vida. O sea, me pilló en la calle y empecé yo, o sea, mi ¿Estaba sola? Estaba sola. Estaba sola. ¿Y cómo te enteraste? ¿Viste la publicación? Y me enteré, y claro, empecé a llorar, a reírme, a llorar, a reírme. Me caía al suelo, sentada en el suelo así, alucinando, porque yo no me esperaba que podía aprobar. Bueno, estaba ahí, no sabía si tenía la esperanza, pero me había salido algunas cosas, no me habían salido bien. Entonces, una mujer vino a asistirme y me dijo, ¿pero estás bien? ¿Te pasa algo? Y yo, sí, es de alegría, gracias, gracias. Y luego avancé 200 metros, fui a mi casa y bueno, se lo dije a mi marido y eso fue una fiesta. Es que no me voy a olvidar nunca de ese momento, o sea, fue ver tu nombre ahí, es que es inexplicable, porque te acuerdas, es como un déjà vu, te acuerdas de todo lo que has vivido, todos los momentos que has pasado. Te pasa como una película, ¿no? Sí, como una película. Sí. Y dices, ostras, qué guay, ¿sabes? Qué guay, te sientes súper orgulloso de ti mismo, no sé. Es una sensación muy intensa, sí. muy alegre, muy chula. Pues igual, lo estaba recordando hoy otra vez y otra vez me he emocionado, porque cuando ves tu nombre en el papel, yo aparte no sabía que había 2 listas, porque claro, no me lo habían comentado mis compañeros que habían aprobado, entonces cuando vi la primera vez, no me lo podía creer, estaba mi nombre, que lo vi rapidísimo porque estaba yo en el trabajo, y claro, lo tenía que ver discretamente, vi mi nombre, de pronto abro otra lista, otra vez mi nombre, bueno, entonces ya pues fue un shock, y lo primero que hice, pues coger el móvil y llamar a mi madre. Bueno, mi madre no se lo podía creer, porque yo considero que la oposición la hemos aprobado a las 2, sí, porque ella me ha apoyado mucho. Las personas que han estado a vuestro lado, sí, han influido mucho. Yo siempre se lo he dicho, total, que hemos aprobado las 2. Total. Y ella me ha dicho, sí, pero tú has estudiado. Digo, bueno, sí, pero tú me has ayudado. Y hacer todo lo demás, sí, y aguantarte en tus baches y hacer todo el resto de la casa, sacrificios económicos, la comida, en mi caso, económicos, convivencia. Y luego lo de aprobar, pues eso, la primera llamada a mi madre, por supuesto, porque yo considero eso, que hemos aprobado a las 2. Y luego pues mi profesor, Fran, el que hemos mencionado antes, me llamó él y bueno, pues yo no me lo podía creer, o sea, realmente, y así estuve todo el fin de semana, porque eso fue un jueves, yo ya estuve llamando a mis amigos, a mis familiares, jueves, viernes, sábado, domingo, o sea, era solamente la fiesta de eso. Y aún así, yo no me lo podía creer. Ese día que aprobé,
como estuve en el trabajo, claro, tuve que disimular un poco. Y cuando llegué a casa, había hablado solo con mi mejor amiga, con mi madre y con el profe, con Fran. Y llegué a casa y lo primero que hice fue abrir la ventana, porque fue el primer momento que estaba sola, y abrir la ventana y lo primero que me salió fue un lloro de alegría, de satisfacción, de pensar que no tenía que volver a estudiar. Yo creo que lo más es pensar no estudiar más, las rutinas, por lo menos por ahora. Eso fue, y todavía estoy en shock, la verdad, y hace ya casi 2 meses y medio que yo he aprobado. Estoy esperando la incorporación y cuando lo pienso, hay veces que aún no me lo creo. A veces me pasa. Es que es muy fuerte. A veces me pasa. Es muy fuerte. Bueno, ¿alguna recomendación que creáis importante para el que va a preparar la oposición? Bueno, para mí ha sido fundamental y clave el hacerme mi propio temario, teniendo varias fuentes de información, pues la ley, por supuesto, básica, pues los apuntes del CEF, unas guías de estudio que también facilitaba el CEF y pues también de internet, que ves cosas que están explicadas de una manera que lo entiendes mejor. Entonces, de todo eso y lo más literal posible. O sea, yo ponía la ley, por ejemplo, yo me hacía mis temarios poniéndome la ley literal, porque en esta oposición, para desmarcar del resto, tienes que tener tienes que estudiar con bastante literalidad. Pero bueno, luego para comprenderlo, porque el lenguaje tributario a veces es un poco complicado así de primeras, entonces para comprenderlo, pues esos materiales me ayudaban a hacer mi propia explicación para yo asimilar también de qué iba ese artículo, cómo entenderlo, cómo tal. Entonces, la literalidad, pero también hay que entenderlo, porque en la segunda parte tienes que comprenderlo para aplicarlo a la práctica. Entonces, yo hacer mi propio temario, tardé muchísimo en hacerlo, porque eso... Sí. Pero a mí me ayudó mucho. Luego, el último mes del examen, darle vueltas, leerlo muchas veces y darle, pues no me dio tiempo muchas vueltas al final, pero eso ayuda mucho a comprenderlo, porque te obligas a que lo tengas que entender para poderlo explicar en tus apuntes. Y ese trabajo para mí fue crucial. Primero entender y luego memorizar. Sí. Para mí ha sido la inversa. O sea, primero tengo que entenderlo para que una vez lo entienda, memorizo. Y a lo mejor no memorizo literal, me aprendo de algunos artículos las palabras clave, estas que a lo mejor no entiende nadie, y luego lo escribes, pero como lo entiendes y pones esas palabras clave, al final parece literal. Pero es un poco el truco para mí el que ha sido para poder aprobar. Y aprenderte los numeritos también. El artículo. Asociar el numerito. Que al principio parece imposible y luego te lo sabes, porque lo has mirado tantas veces. Pues yo lo que, aparte por supuesto lo de prepararte tu forma de estudiar, que es muy personal, yo también tardé mucho al principio en prepararme bien mis apuntes, que es muy importante, tus esquemas, porque los profesores... Sí, pero tu forma de estudiar tuya propia, porque yo creo que cada uno tiene su forma de estudiar, hay gente que le gustan más los esquemas, otros pues la ley y ya está. Y en cambio a mí me gustaba tener un poquito de todo, un esquema, y eso es verdad que invertí muchísimo tiempo. Y es con los que he tirado los 3 años que he estado opositando. Luego los he ido mejorando, las leyes incluso tenía como unos comentarios en las leyes, las relaciones de artículos, que para mí eso es muy importante, que sí, evidentemente primero estudias, pero cuando ya te sabes el temario más es cuando relacionas el artículo con tal, no sé qué, y es que ya directamente no te sale otra forma de estudiar, entonces es más fácil cuando ya primero te has preparado todo. Y una cosa muy importante es lo de estar motivado, para mí es lo más importante que hemos hablado antes, porque es eso, una oposición es una carrera de fondo, hay que creérselo. Te quedas sin vida personal, en mi caso, yo he insistido en eso, en mi caso sí ha sido mucho, vida social 0 o muy poquita, pero bueno, son unos años nada más, es una inversión en ti, es muy importante que lo creas que puedes aprobar, que sea una oposición que te guste, porque hay que mirarlo muchas veces el temario, entonces algo que realmente no te gusta, pues no, cuesta más. Mejor algo que te guste, pues relacionado con derecho, por ejemplo, en mi caso, o económicas empresariales, que casi toda la gente es de ahí, de económicas empresariales, derecho, no hace falta ser solo de derecho tampoco.
para estas oposiciones. Bueno, pero el requisito que piden es tener bachiller superior, Bachiller o FP2 superior, o sí. equivalente. Incluso o sea que eso, no hace falta tener una lo carrera. que pasa es que hay quien la tiene, y en vuestro caso, por ejemplo, pues la una y la otra, ¿no? Sí. Pero que en principio con bachiller superior es suficiente. Eso es, no es necesario. Lo más importante, yo creo, personalmente, es estar motivado, tener resistencia al fracaso, entre comillas, Pensar al que puede suspenso, pasar que puede también es pasar, importante. Claro, hay mucha gente opositando, eso somos muy buenos, todos nos estamos preparando, todos estudiamos mucho y puede pasar, pero hay que resistir y seguir en eso. Y a mí una cosa que me gusta mucho de nuestro trabajo, que yo siempre intento buscarlo en todos los trabajos, es que sirves al ciudadano, a mí eso me importa mucho. Servicio público. Y a mí eso me gusta, lo que es el empleado público, que servimos a los ciudadanos. Entiendo, en nuestro caso somos Hacienda y yo creo que Hacienda somos todos y yo siempre he creído en eso, en los impuestos, en la labor social que tiene. Ayudas a una persona a tener una empresa, a constituirla, a saber cómo tiene que presentar sus modelos, cómo tiene que contratar a trabajadores y estar bien Hacienda paga a los médicos, claro, bueno, ahora mismo todo. Pero bueno, a los profesores, pagan las carreteras, Estado social, el dinero sale de Hacienda. Claro, sale de Hacienda. Entonces yo creo que tenemos los empleados públicos en general, no solamente de Hacienda, tenemos una labor de servicio al ciudadano. Y en eso yo creo, siempre he creído, en la empresa privada Hacéis también, que el pero en la país administración crezca, más. efectivamente. En la administración más. Y esa parte a mí me gusta mucho. Sí, pues muchas gracias, porque yo creo que es algo muy importante, efectivamente, que muchas veces no se tiene en cuenta y efectivamente, ¿no? el ver cómo uno aporta ese granito de arena para que el país crezca, pues es importantísimo. Claro. Pues muchísimas gracias, Gisela, Victoria, y bueno, pues esperemos que estos comentarios que habéis hecho pues a muchos les ayude y elijan preparar agentes. Vale, Muchísimas gracias. A vosotras. Adiós.